Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento para todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Son muchísimas las bendiciones si tú te pones a pensar el oxígeno, el alimento, el sustento, nuestro techo que tenemos encima de nosotros para cubrirnos del frío y de la lluvia y del sol. Y también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que vienen, aquellas bendiciones que están encima de nosotros, de nuestras cabezas, esperando que nosotros pidamos y trabajemos para que esto se haga realidad. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, no importa el motivo que sea, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que fue entregado a ti en determinado momento. También te quiero invitar muy cordialmente a que este video, a comentarte que este video tiene tres partes. La primera parte para las personas que tienen una pareja en este momento, no importa una relación en este momento, no importa si están en contacto cero. Actualmente lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso instante. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento. Mientras yo barajo tus cartas, puedes nombrarla en voz alta, en voz baja, en tu mente, en tu pensamiento, junto con tu nombre. Lo importante es que conectes en este momento con tu persona especial. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere, tu persona especial te ama, tu persona especial te ve como que tú has sido eso que llegó a su vida, ese amor que llegó a su vida después de haber sufrido muchísimos desengaños, muchísimos problemas con personas que se relacionó anteriormente. Es una persona que realmente te quiere. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren superar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de situación y que estén juntos, que no te sientas solo y que ella tampoco, él o ella se sientan solos en la solución de cualquier tipo o problema que se les represente a ustedes en determinado momento. Que entiendas que no estás solo y que son ustedes un equipo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a veces eres muy apegado o apegada a las personas de tu familia o algo así, como que cuentas demasiado con ellas. Y bueno, esto es positivo, no contar con la familia, pero cuando ya es cuestiones de una pareja, a menos que haya violencia de cualquier tipo, lo mejor es solucionar cualquier tipo de dificultad y decisiones, tomarlas en pareja realmente. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que se va a presentar una situación de ustedes dos, pero va a ser relacionado con la depresión de uno de ustedes. Uno de ustedes dos se va a deprimir bastante por cierto problema, por ciertos fracasos en unos proyectos que tienen ustedes, ya sea como pareja o de manera individual. Entonces esto los va a poner a ustedes bastante mal y esto va a afectar la relación entre ustedes. Pero yo les digo que cuando existen estos problemas y dificultades, ese es el momento de reafirmar las relaciones. Ese es el momento de ver de qué realmente está hecha una persona y de qué realmente está fabricada la relación de ustedes. Si está fundamentada realmente en el amor, la comprensión y el respeto o es algo totalmente superficial. Entonces, cuando esto se presente, si es que se presenta este problema, esta dificultad de los proyectos de alguno de ustedes dos o de los dos, entonces pues sépanse apoyar, sépanse comprender y estar juntos para que se sientan acompañados el uno al otro. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes cuenten el uno con el otro para cualquier tipo de situación,
pero que no se conviertan en personas dependientes, excesivos, tóxicos el uno con el otro, ¿ya? Deben también tener su individualidad, deben tener también su espacio individual, no pueden estar pegados las 24 horas del día y que él o ella no sepa dónde tú estás o que tú no sepas dónde él o ella está porque ya se desesperan, porque ya se angustian. No, tienen que confiar el uno en el otro y tener sus espacios para tener una relación totalmente sana. Y si ven ustedes que necesitan cualquier tipo de ayuda profesional, ya sea un consejero matrimonial, de pareja, algún guía espiritual, búsquenlo, búsquenlo, que eso no les trae nada malo, antes algo positivo, que ustedes se puedan orientar y reforzar su vida, en su vida en pareja, su vida en equipo. También la recomendación es que ustedes cultiven su vida espiritual en pareja, y también individualmente. Ya verán que la vida espiritual, si ustedes la llevan de una manera constante y bonita, va a ser una gran base, un gran soporte en los momentos de dificultades de cualquier situación. Mira, este angelito súper especial dice: hallarás lo perdido. Bueno, la paz, la tranquilidad, todo eso que ustedes hayan perdido como pareja, van a volver otra vez a ser como ese primer amor, ese primer día que se enamoraron, que se quisieron. Ustedes van a renovar el amor y la relación de ustedes. Y todo lo que han perdido, ustedes lo van a encontrar definitivamente. Este angelito súper especial dice: tu pareja te dará paz. Mira lo que te está diciendo, cuenta con tu pareja, habla con tu pareja, hablen los dos, lleguen a acuerdos de cualquier situación que ustedes estén viviendo, porque al parecer son dos personas que se la llevan bien, pero a veces se angustian mucho por los problemas cotidianos, por dificultades que uno tiene como convivencia, como pareja. Eso es normal, tener problemas en la convivencia, pero si se hablan, si se llegan a acuerdos de manera respetuosa y muy amorosa y muy sabia, todo puede ir muy bien. No esperen que no tengan problemas, todos van a tener problemas en algún momento en su pareja, pero la diferencia la va a ser la manera en que ustedes la enfrenten, como de manera individual y como equipo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos para mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, la verdad, tú en este momento estás pasando por unos momentos de muchas dudas, porque tienes ciertos problemas y dificultades con relación a algún negocio o algo así que te han propuesto, pero la verdad es que este negocio no es muy legal, no es muy ético, y entonces tú tienes como esa crisis existencial, crisis ética, que dices: bueno, esto me puede salir muy bien, puedo ganar muchísima plata, pero tal vez puedo perjudicar a otras personas. Entonces, pues si sientes eso en tu corazón, pues la verdad no lo hagas, porque ya sabes que el karma existe y que cuando perjudicamos a otras personas, todo se devuelve. Ya lo positivo y lo negativo se siembra y se cosecha. Bueno, mira que estás pasando, al parecer, por una época de una depresión, de mucha tristeza, de bastante ansiedad. No sé lo que te esté pasando a ti, pero ya en cuestiones económicas, al parecer no es que te vaya tan mal. No es que te vaya tan mal, porque mira que tienes la carta de la fortuna y el crecimiento, pero a pesar de eso te han ofrecido esta cuestión como poco legal, poco legal. Pero estás triste, aburrido, tal vez estás con alguna pena, alguna persona que te engañó, alguien que no supo valorarte, y entonces estás muy deprimido y deprimida. No, vamos para adelante, mi querido amigo y amiga que estás solterito, solterita. Reúnete con tus amigos, reúne con tu familia, haz un deporte, duerme bien, come bien. Quiérete a ti mismo y cultiva tu vida espiritual, y verás que de esta manera vas a poder salir adelante de esa depresión. Ya si ves que la depresión avanza, se vuelve algo realmente patológico, busca ayuda profesional lo más rápido posible, porque la depresión no es una enfermedad que tú la puedas menospreciar o echarla menos. No, es una enfermedad que puede resultar inclusive mortal, ya con un suicidio. Entonces, pues ponte pilas con esa situación, a tu salud mental, y una buena manera de llevar una vida sana, salud mental, es cultivando tu vida espiritual.
Bueno, ahora vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Unos conflictos con unas personas muy, muy cercanas a ti porque, no sé, te van a decir alguna mentira, te van a engañar con algo, con alguna cuestión. Algo vas a descubrir una mentira y esto te va a generar a ti bastante frustración y unos conflictos internos bastante serios. Entonces, fíjate bien qué es esa mentira, que tú vas a descubrir y que te va a decepcionar y que te va a desilusionar tanto de estas personas. Si es algo que realmente vale la pena, si es algo del muy pasado, y que ya no afecta tu presente o no va a afectar tu futuro, entonces busca la manera de sanar esa herida que puede tener, que te puede estar dejando ese descubrimiento de esta situación de tu pasado o este secreto que tú aún no lo sabías y que te vas a enterar muy, muy pronto. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para ti que estás solterito o solterita? Que soluciones todos los problemas sentimentales que tú puedas estar teniendo, que sanes tu corazón antes de comenzar una relación con otra persona, que muy seguramente a veces cuando no logramos tener una relación sana con una persona en cuestiones sentimentales, es que traemos heridas de nuestro pasado y también de nuestros antepasados, heridas de nuestra niñez, heridas de abandono, de rechazo de la niñez y de la adolescencia, y hay que curar esas heridas para poder tener una buena relación, porque igual la relación con padre y madre es totalmente fundamental, la manera que vamos a llevar las relaciones sentimentales cuando seamos adultos o cuando seamos jóvenes. Existe un método de sanación que se llama las constelaciones familiares, no tiene nada que ver con esoterismo. Esta fue desarrollada por un psicólogo e investigador alemán y es excelente. Funciona muy muy bien. Si quieres investigar al respecto de constelaciones familiares, hazlo y puedes buscar algún terapeuta en tu ciudad, en tu región o en tu país. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este día, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas y que parece que estás pasando por un momento de depresión bastante fuerte. Este angelito es súper especial, mira, te dice, sanarás para ser mejor. Bueno, vas a salir adelante de esa situación y vas a ser de ese tipo de personas que sanan y no se quedan solamente con esa sanidad que han recibido, sino que vas a poder ayudar a otras personas. Vas a comenzar a ayudar a otras personas que vayan a estar pasando por la situación que tú estás pasando en este momento y les vas a decir, si yo pude salir, tú también puedes salir. Este angelito te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Bueno, este angelito te dice que vas a ser vigente en cualquier época de tu vida que tú estés, que vas a ser adaptable, adaptativo, te vas a adaptar a cualquier situación, al cambio que tenga el mundo. Tú no vas a tener ningún tipo de problema porque tú vas a ser totalmente flexible y vas a estar listo para los avatares que pueda presentar el mundo en un futuro más bien cercano o lejano. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás teniendo unas peleas, unos enfrentamientos bastante serios, y esto no ha sido nada favorable para ti, esto relacionado con tu economía. Habían unos planes, algunos proyectos, alguna inversión o un negocio que tú estabas pensando hacer y la verdad fue que esto se vino abajo. Esto no tuvo el resultado que tú esperabas, perdón. Y has tenido muchas peleas con personas de tu entorno. Ha sido bastante frustrante para ti toda esta situación. Pero mira que hay personas que a ti te han dado ánimos, que te han dado palabras de aliento, muy seguramente amigos tuyos de Sagitario, Leo o Aries. Estas personas están muy pendientes de ti y te van a animar a seguir adelante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, este guayabo, tusa o pena o tristeza con relación a esto que no resultó te va a durar. Parece ser que otra semanita, otro par de semanitas más, pero al cabo de ese tiempo tú vas a recibir una sorpresa, algún regalo, algo que te llega como caído del cielo, que te va a llegar muy, muy bien. Pero mira que van a haber personas de tu entorno como que no van a ver muy bien esta suerte que tú tienes tan súper maravillosa
y hasta se van a enojar por esto que tú recibiste como caído del cielo y que te van a poner como problema, como dificultad. Entonces, personas tóxicas, aléjate de esas personas tóxicas que están en tu entorno económico. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que evite los conflictos con personas cercanas a ti en este momento con relación a tu economía, porque esos conflictos se te podrían ir de las manos, se podrían ir a otro nivel y traer consecuencias bastante graves, bastante nefastas, no solamente para tu ámbito económico, sino para tu vida en general. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que preguntas por tu economía. Vamos a sacar dos angelitos. A ver qué nos dicen. Mira, este ángel es súper especial. Esclarecerás el misterio del alma. Mira, tú te vas a enterar cuál es el objetivo, para qué estás aquí en este planeta, cuál es tu misión de vida, en todos los aspectos de tu vida. Lo vas a encontrar, lo vas a saber y esto te va a llevar a otro nivel en todos los sentidos. Cultiva tu vida espiritual, que esto te va a ayudar muchísimo a esclarecer ese misterio del alma. Mira, hallarás lo perdido, te dice este angelito. Todo lo que tú hayas perdido lo vas a recuperar en todos los aspectos de tu vida. El dinero que no te han devuelto, aquello que te robaron, de alguna u otra manera el universo se está encargando en este preciso momento de recuperártelo. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.